Solía pensar que la vida era una carrera. Más rápido, más capaz, más destacado. Como si no hacía algo grande, me quedarían atrás. Durante muchos años, corrí tras las voces del mundo exterior. El sonido del despertador exigiendo, las comparaciones constantes en las redes sociales, los elogios y las críticas de los demás. Todos esos sonidos se mezclaban y formaban una melodía interminable en mi mente. Pero había algo que no veía. Entre todo ese ruido, había una voz muy pequeña, muy suave, que seguía susurrando. No era una voz enfadada, ni apresurada. Simplemente estaba. No era la voz del ego, esa que siempre dice, no eres suficiente. Era la voz de una parte profunda dentro de mí, intacta, que la ciencia llama el centro integrador de la conciencia, y que el alma llama simplemente alma. Esa voz nunca me gritó. Esperaba a que me sintiera cansado. Esperaba a que el ruido del mundo ya no tuviera sentido. Y entonces, en una tarde tranquila, cuando ya no tenía fuerzas para intentar ser alguien, la escuché. Estás bien, solo has olvidado quién eres. Desde ese momento, empecé a aprender a escuchar, no al mundo, a mí, y comencé a hacerme preguntas muy antiguas, pero que ahora tenían una profundidad nueva. ¿Quién soy? Si dejo atrás todos los títulos, ¿qué es realmente importante? Si mañana fuera el último día, ¿y por qué he vivido tanto tiempo sin estar realmente presente? Esta no es una historia de iluminación repentina. Es un camino, un regreso a casa, a través de cada respiración, cada reflexión, cada acto de soltar. Burbuja de diálogo, si algo de este video ha tocado tu corazón, deja un comentario, dale me gusta y compártelo con quienes también estén buscando reencontrarse consigo mismos. Persona con palmas de mano unidas y no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido de sanación, reflexión y verdadera inspiración. Porque a veces, una sola frase puede salvar un alma que se ha perdido. El diálogo olvidado. Durante casi toda mi vida, viví escuchando solo una voz en mi cabeza, la voz del ego. Era inteligente, rápida, convincente. Siempre tenía una opinión, un plan, una lista de tareas por hacer. Cada mañana susurraba: levántate, no seas perezoso, te están superando. Cada vez que fracasaba, gruñía: te lo dije, no eres lo suficientemente bueno. Y cuando lograba algo, sonreía con desprecio: no basta, tienes que hacer más. Desde el punto de vista científico, el ego forma parte de la Default Mode Network, la red neuronal por defecto del cerebro, donde nacen los pensamientos espontáneos y las autoevaluaciones. Nos ayuda a sobrevivir, a definir nuestra identidad, a competir. Pero si no prestamos atención, vivimos como una sombra, siguiendo susurros automáticos sin preguntarnos nunca: ¿existe otra voz dentro de mí? Lo comprendí en un momento extrañamente simple. Estaba sentado solo, sin hacer nada, sin móvil, sin metas, solo yo y el sonido de mi respiración. Por primera vez en muchos años, escuché el silencio. Y debajo de ese silencio, había otra voz, suave, firme. No hay prisa, no tienes que forzarte, solo tienes que ser tú. Esa era la voz del alma. No discutía, no imponía. Era como un viejo amigo que había estado ahí todo el tiempo, esperando que volviera. La psicología llama a este estado metaconciencia, la capacidad de darse cuenta de que estamos pensando, sintiendo, existiendo. La filosofía oriental lo llama atención plena. Por primera vez, entendí, entre el ego y el alma no hay una guerra. Solo hay una pregunta: ¿a quién decido escuchar? Desde entonces, empecé a crear conversaciones internas. Ya no dejé que el ego hablara solo. Aprendí a escuchar también a esa voz suave, la que me estaba guiando de regreso a casa. Aceptar y volver hacia adentro. Hubo un tiempo en que creí, sinceramente, que debía convertirme en una versión mejorada de mí cada día. Más inteligente, más exitosa, más positiva. Si me sentía triste, debía superarlo. Si estaba cansado, debía empujar un poco más. Y si me sentía perdido, pensaba que claramente no estaba haciendo lo suficiente. Es una creencia muy común en nuestra sociedad moderna, donde se valora a las personas por su rendimiento y sus logros. Pero cuanto más perseguía ese ideal, más agotado me sentía. No porque fuera débil, sino porque estaba negando quién era en realidad. Un día, recordé a los niños. Cuando están tristes, lloran. Cuando están cansados, duermen. Cuando están felices,
ríen sin razón, no intentan mejorar. Solo necesitan ser ellos mismos. Y me pregunté, ¿cuándo perdí esa parte de mí? La psicología llama a esto autoalienación, una desconexión interna que surge cuando vivimos demasiado tiempo bajo las expectativas de los demás, hasta que ya no sabemos cuál es nuestra voz auténtica. La clave no era mejorarme, sino recordar quién soy. Empecé a hacer justo lo contrario de lo que me enseñó la sociedad. Dejé de fingir que todo iba bien. Escribí mis miedos, en lugar de esconderlos. Me senté en mañanas vacías, sin hacer nada, salvo estar presente. Y fue en esa quietud cuando escuché una verdad sencilla. No necesitas demostrar nada a nadie. Quien no puede ver tu valor, no merece ser el espejo donde te reflejes. Eso no era rendirse, era regresar. Regresar a un yo que no necesita fingir, solo ser aceptado. Regresar a esa parte pura que aún sigue ahí, aunque la vida haya puesto polvo encima. Redefinir el propósito y el camino. Durante mucho tiempo creí que el propósito de la vida debía ser algo grande, una gran misión, un sueño claro, una declaración poderosa ante el mundo. Me pasé años buscándolo, como si fuese un mapa escondido en algún lugar. Y si no lo encontraba, me sentía perdido para siempre. Pero cuanto más lo intentaba, más desconectado me sentía, porque en realidad no sabía para qué vivía, solo sabía a quién estaba siguiendo. La psicología existencial llama a esto vacío existencial, un estado de vacío interior que aparece cuando perdemos el vínculo con nuestros verdaderos valores. A menudo interpretamos papeles que la sociedad nos impone: el hijo ejemplar, el trabajador perfecto, el ciudadano responsable. Pero en esa perfección, a veces perdemos el alma. Un día, mientras caminaba bajo una lluvia ligera, vi una flor creciendo entre una grieta del asfalto. Nadie la regaba, nadie la miraba, y aún así, florecía, silenciosa y valiente, y comprendí que el propósito no siempre tiene que ser grandioso. A veces, basta con ser honestos con nosotros mismos. No hay camino correcto, solo el camino que recorres con sinceridad. Desde entonces, dejé de perseguir estándares externos. Comencé a hacerme preguntas simples. ¿Qué ha emocionado hoy a mi corazón? ¿Este acto aporta significado, aunque sea pequeño, a alguien más? ¿Estoy viviendo alineado con mis valores? Resulta que el camino solo se vuelve sagrado cuando lo recorres con tus propios pasos y dejas de mirar la línea de salida de los demás, porque sin barro no habría loto. Y así volví a mi camino, no para demostrar nada, sino para estar presente, no para llegar a un destino, sino para vivir de verdad, paso a paso. Espiritualidad y rendición, volver bajo la mirada de Dios. Solía pensar que la espiritualidad era algo lejano, propio de ascetas, monjes o almas perdidas en busca de milagros. No creía que tuviera algo que ver conmigo. Una persona rodeada de ruido, dudas y preguntas sin respuesta. Pero me cansé. Me cansé de intentar controlarlo todo. Me cansé de creer que debía arreglármela solo. Y entonces me arrodillé. No por ser devoto, sino porque ya no tenía dónde apoyarme. En ese silencio, por primera vez, no pedí nada en concreto. Solo dije: Dios mío, si estás escuchando, quédate conmigo, solo un momento. La ciencia puede llamarlo experiencia trascendental, ese instante en el que superamos el límite del ego y conectamos con algo más grande. Pero para mí, fue el momento en que dejé de jugar a ser Dios y lo dejé entrar de verdad. Desde entonces, aprendí una lección vital. Rendirse no es renunciar. Rendirse es confiar en que hay alguien más grande que lleva el timón. La espiritualidad, descubrí, no es huir de la vida, es aprender a vivirla plenamente, con presencia, con fe, con humildad ante el amor incondicional. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. Rendirse no es fácil. El ego siempre quiere tener el control. Pero en cada pequeño gesto, una decisión sin prisa, una oración antes de dormir, un silencio entre el caos, estoy practicando esa entrega. Y comprendí, no necesito más. Solo necesito menos miedo, menos esfuerzo, menos duda, para dejar espacio en mi corazón para su presencia. Enfrentarse a la oscuridad y al dolor. Nos enseñaron a ser fuertes, a superarlo, a levantarnos, a olvidar. Pero nadie nos enseñó a sentarnos con el dolor. Nadie nos dijo que la oscuridad no siempre es enemiga, a veces es guía. Yo intenté esconder mis heridas. Las llamé pasado, cosas superadas.
ya estoy bien. Pero el dolor no desaparece cuando lo ignoras. Solo espera, en la sombra, espera una noche de insomnio, una canción antigua, una cara conocida, y entonces regresa, como una ola silenciosa que jamás se fue. La psicología lo llama represión, la emoción no expresada que sigue actuando por debajo, afectando nuestras decisiones, estados de ánimo, incluso nuestra salud. Solo empecé a sanar cuando dejé de correr, dejé de pedirme estar bien. Simplemente escuché. Aquella noche, en la oscuridad total, lloré sin control, no por algo concreto, por todo, y en esas lágrimas dejé de sentirme fracasado. Me vi, por fin, como un ser humano en proceso de sanación. La fe es caminar en la oscuridad, sabiendo que las estrellas siguen ahí. Comprendí que hay sueños que nos persiguen, no para atormentarnos, sino porque siguen vivos. Que hay dolores que no necesitan curarse del todo, solo ser reconocidos. Y que las noches oscuras no son el final, son el telón antes de un nuevo amanecer. Desde entonces, no temo la tristeza. Aprendí a sentarme con ella, como con una vieja amiga, y a susurrarle: estoy listo para escucharte. Acción y fuerza interior. Durante mucho tiempo esperé que ocurriera algo grande que cambiara mi vida. Una oportunidad milagrosa, una persona que llegara en el momento justo, o un despertar lleno de motivación y claridad. Pero ese día nunca llegó. En su lugar, tuve mañanas llenas de desgana. Noches en las que cerraba el ordenador en silencio y me preguntaba: ¿a dónde se supone que va mi vida? Hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme, hasta que un día algo muy pequeño sucedió. Decidí hacer algo simple, llené un vaso de agua y ordené mi escritorio. Nada extraordinario, pero por primera vez en semanas, actué en lugar de seguir pensando. La psicología lo llama activación conductual, una técnica sencilla pero poderosa para tratar la depresión, que demuestra que incluso las acciones más pequeñas pueden generar cambios positivos en nuestras emociones y percepciones. Un paso, por diminuto que sea, puede sacarte del bucle de pensamientos negativos. Desde entonces, dejé de esperar a que llegara la inspiración. Aprendí a empezar, aunque no me sintiera preparado. Escribí, aunque no supiera qué decir. Salí a caminar, aunque el cielo estuviera gris. Llamé, aunque temiera el silencio. Y poco a poco, fui cambiando. One day or day one. You decide. Algún día o el primer día, tú decides. La fuerza no está en lo que viene de fuera. No está en el reconocimiento, ni en la mirada de otros. Está en tu capacidad de levantarte cada mañana y elegir vivir con sentido, más allá del miedo, más allá del cansancio. Porque a veces, el milagro no es que todo cambie. El milagro es que tú cambias la forma de caminar, paso a paso, respiración a respiración, acción a acción, con conciencia. Y descubres que no necesitas a nadie que venga a salvarte. Solo necesitas volver a la fuerza que ya está dentro de ti, la que nunca te ha abandonado. Un camino que no necesita meta. Quizá estás buscando un final claro, una señal que te diga: ya me he sanado. Un día en que despiertes y todo el dolor haya desaparecido. Pero la verdad es esta: no hay punto final en el camino de regresar a uno mismo. No nos convertimos en una nueva persona tras unas cuantas lecciones o decisiones. Lo que hacemos es recordarnos poco a poco, parte por parte, respiración por respiración, en cada mañana que comienza en silencio. La psicología lo llama integración, la reconciliación entre el yo actual y las partes heridas del pasado. No se trata de eliminar nada, no se trata de negar. Se trata de aceptar cada fragmento como parte de la historia que estamos escribiendo. Y desde esa aceptación, empiezas a mirar la vida con otros ojos. Ya no preguntas: ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino que susurras: ¿qué está pidiendo crecer dentro de mí? No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser real. No has llegado tarde a tu destino. Simplemente has llegado justo a tiempo. Si ahora mismo te sientes perdido, recuerda, no estás solo. Y a veces, basta con sentarte, respirar profundo y ser honesto contigo mismo para que todo comience a transformarse. Este camino nunca fue sobre dónde vas. Siempre ha sido sobre a quien estás volviendo. Y la respuesta siempre ha sido tú. En los días siguientes, Clara empieza a escribir. No mucho. Solo frases sueltas, preguntas, confesiones. No sé quién soy sin miedo. Tengo tanto dentro que nunca he dicho. Quiero volver a mirar al espejo y reconocerme.
No lo hace por terapia, ni por moda. Lo hace porque cada vez que escribe, el silencio dentro de ella suena más habitable. En una de las páginas del cuaderno, entre líneas casi ilegibles, descubre una pequeña nota escrita con letra infantil. A veces pienso que Dios me olvidó. Pero luego alguien me abraza sin preguntarme nada, y pienso que quizás no. Clara cierra el cuaderno. Respira hondo. Recuerda la mirada del anciano cuando dijo, quizás estaba esperándola. Por primera vez en semanas, sonríe. No por alegría, sino por una certeza nueva y silenciosa. Quizás no estoy tan sola. Quizás, aunque no lo entiendo aún, alguien me está buscando desde siempre. Por fuera, todo parecía estable. Clara tenía un trabajo fijo, una pareja con la que vivía desde hace años, una rutina construida con esfuerzo. Pero por dentro, era otra historia. Cada mañana, frente al espejo del baño, Clara se miraba a los ojos solo por segundos. Después bajaba la vista. Como si le diera miedo descubrir lo que había detrás. Como si en cualquier momento el reflejo fuera a decirle: tú ya no estás aquí. Era jueves. La jornada había sido larga. Clara llegó a casa con los hombros vencidos. Alejandro estaba en el sofá, el televisor encendido. Sin levantar la vista del móvil, dijo: «¿Llegas tarde otra vez? ¿No puedes avisar?». Clara no respondió. Fue directo a la cocina, sacó un yogur y se sentó sola en la mesa. Los silencios entre ellos eran cada vez más largos. Pero no eran silencios de paz, sino de ausencias. Cada vez que hablaban, era por logística, facturas, horarios, supermercado. Nunca sobre cómo estaban. Porque, en el fondo, ambos sabían la respuesta. El viernes, Clara recibió un mensaje de su jefa: necesitaban a alguien para liderar un proyecto. Ella había sido propuesta, pero faltaba confirmar. Clara pensó en su cuaderno. En esas frases que le hablaban más que su propio novio. Sintió un impulso de decir que sí. Pero Alejandro tenía planes ese fin de semana. Cena con sus padres. Reunión con amigos. Y cuando Clara insinuó su posible compromiso laboral, él frunció el ceño. ¿Otra vez el trabajo? ¿Vas a priorizar eso sobre nosotros? Clara sonrió débilmente. No, claro que no. Y envió un mensaje de vuelta al trabajo: gracias, pero paso esta vez. En ese instante, lo supo. Esa no fue una decisión. Fue una renuncia. Una más. El sábado, Clara acompañó a Alejandro a una reunión con amigos. Gente bien vestida, sonrisas impecables, conversaciones vacías. Alguien preguntó: ¿y tú, Clara? ¿Qué haces? Ella respondió por reflejo: diseño gráfico. En una agencia pequeña. Nada especial. Nada especial. Así se describió. Así se sintió. En el baño del restaurante, bajo la luz blanca y dura, se miró al espejo. Se atrevió esta vez. Se sostuvo la mirada. Y lo dijo en voz baja: me estoy borrando. Esa noche, Alejandro se durmió rápidamente. Clara, en cambio, no podía cerrar los ojos. El cuaderno estaba sobre la mesita de noche. Lo abrió. Una frase resaltada con subrayado rojo decía: la forma más cruel de morir no es el fin del cuerpo, es vivir ignorando el alma. Clara rompió en llanto. No porque no lo supiera, sino porque al fin lo aceptaba. Había dejado de decir lo que pensaba. Había dejado de hacer lo que amaba. Había dejado de ser Clara, para ser aceptada por alguien que ni siquiera la veía. Entre sollozos, recordó una vez, muchos años atrás, cuando se había sentido perdida también. Tenía 17. Sus padres se divorciaban. Ella lloraba sola en su cuarto. Y su abuela, una mujer sencilla y creyente, se le acercó y le dijo: cuando no sabes quién eres, vuelve al que te creó. Él nunca te ha confundido con otra. En ese momento, Clara no entendió. Hoy, sí. Quizás Dios no había gritado, ni enviado un milagro. Pero había puesto en su camino ese cuaderno. Y ahora, a través del dolor, le estaba susurrando: ¿cuánto más vas a sacrificar para ser querida, si yo ya te amo tal como eres? Esa madrugada, Clara hizo algo que no hacía en años: oró. No con fórmulas. No con palabras correctas. Solo abrió el alma. No sé qué hacer. Pero no quiero seguir muriendo en silencio. Si estás ahí, ayúdame a recordar quién soy. Y en ese susurro nocturno, no encontró una respuesta inmediata. Pero sintió paz. Por primera vez en semanas.
Una paz que no venía de saber qué hacer, sino de por fin dejar de huir de sí misma. Han pasado 6 meses. Clara ahora imparte talleres de arte los fines de semana en un centro comunitario para jóvenes migrantes. El salón es modesto. Las paredes están llenas de dibujos, colores y sueños. Una niña de 12 años, con ojos grandes y tímidos, se acerca al final de la clase. Señorita Clara, ¿por qué hace esto gratis? Clara sonríe. Se agacha hasta quedar a su altura. Le pasa un pincel limpio y dice: porque un día, alguien me salvó sin pedirme nada. Y ahora, me toca a mí. La niña no entiende del todo. Pero asiente. Y sonríe también. Por las noches, Clara vuelve a su estudio. Escribe. Lee. Ora. No es famosa. Ni rica. Pero cada día despierta con propósito. Sabe a quién pertenece. Sabe quién la sostuvo. Sabe que no necesita probar nada. Sobre su escritorio está el cuaderno viejo. Lo ha llenado con frases, dibujos, oraciones. Y en la última página, escribió: solo se vive una vez. Pero si lo haces de la mano de Dios, una vez es suficiente. Clara mira al cielo desde su ventana. No todo está resuelto. Pero su alma descansa. Porque eligió la única vida que vale la pena. La que se vive con amor, en verdad, y para algo eterno.